Romanos 1. Pablo, siervo de Yeshua, el Mesías, llamado y apóstol, que fue apartado para el Evangelio de Dios, que desde el principio había prometido por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, que es engendrado en el carne de la simiente de la casa de David, y fue revelado el Hijo de Dios con poder y por el Espíritu Santo, que resucitó del lugar de los muertos, Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Porque en él hemos recibido la gracia y el apostolado entre todas las naciones, para que obedezcan la fe de su nombre. Porque vosotros también sois de ellos, llamados por Yeshua el Mesías. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados y santos, paz y gracia sean con vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Primero, doy gracias a mi Dios en Yeshua el Mesías por todos ustedes porque su fe es escuchada en el mundo entero. Porque Dios me llama a testificar, a quien sirvo por el Espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar, siempre me acuerdo de vosotros en mis oraciones, y busco favor, para que de ahora en adelante se abra un camino a mí en la voluntad de Dios para poder ir a vosotros, porque tengo mucho deseo de veros y daros el don del Espíritu para que seáis confirmados en él. Y seremos consolados juntos en tu fe y en la mía. Pero quiero que sepáis, hermanos míos, que muchas veces he querido ir a vosotros y me fue prohibido hasta ahora, para que también tenga fruto en vosotros como en otros gentiles, griegos y bárbaros, sabios e ignorantes. Porque tengo la deuda de predicar a cada persona. Por eso me esforzó en predicar también la buena nueva a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para vida de todos los que en él creen, ya de los judíos primeramente, ya de los arameos. Porque en ella la justicia de Dios se revela de fe en fe, según lo que está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los males y maldades de los hijos de los hombres, los que retienen la verdad en el mal. Porque se les revela el conocimiento de Dios, porque Dios se lo ha revelado. Porque los secretos de Dios desde la fundación del mundo se están manifestando a sus criaturas por la inteligencia, es decir, su poder y su divinidad eterna, que estarán sin defensa, porque conocieron a Dios, y no le glorificaron como Dios, ni le glorificaron como a Dios. Le dieron gracias, de modo que quedaron indigentes en sus razonamientos y embotados de corazón sin entendimiento. Y cuando pensaban en sí mismos que eran sabios, se volvieron locos. Y cambiaron la gloria de Dios, que es indestructible, en semejanza de la imagen del hombre, que es destructible, y en semejanza de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles de la tierra. Por eso Dios los entregó a los viles deseos de su corazón para deshonrar sus cuerpos entre sí. Y cambiaron la verdad de Dios por mentira, y reverenciaron y sirvieron a las cosas creadas más que a su Creador, a quien pertenecen las alabanzas y bendiciones por la eternidad de las eternidades. Amén. Por eso Dios los entregó a enfermedades vergonzosas, y sus hembras cambiaron su necesidad natural y se acostumbraron a lo que no es natural. Y de nuevo también sus varones abandonaron de esta manera la necesidad natural de las mujeres, y fueron arrebatados por el deseo unos por otros, también de varón por varón, y cometieron deshonra y recibieron en sus personas la justa recompensa por su error. Y porque decidieron en sí mismos no conocer a Dios, Dios los entregó a una mente inútil, para que hicieran lo que no es conveniente, llenos de toda injusticia y fornicación, amargura, maldad, avaricia, envidia, asesinato, contienda, traición y razonamientos perversos, murmuradores, calumniadores, y son abominables a Dios, insolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldad, faltos de razón, que no obedecen a sus padres, porque no tienen estabilidad, ni amor, ni paz, ni compasión en ellos, los cuales, sabiendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son condenados a muerte, no solo hacían estas cosas, sino que también estaban apegados a los que las hacían. Romanos 2. Por tanto, no tienes defensa, oh hombre, que juzgas a tu prójimo, por aquello en lo que juzgas a tu prójimo, de eso eres culpable tú mismo, porque también tú que estás juzgando estás ocupado en esas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios es en verdad contra los que hacen estas cosas. Pero ¿por qué piensas, oh hijo de hombre, que juzgas a los que se ocupan en estas cosas,
¿qué escaparás del juicio de Dios, estando tú también ocupado en ellas? ¿O presumís de la riqueza de su dulzura y de su paciencia y del lugar que os dio, y no sabéis que la dulzura de Dios os trae conversión? Pero por la insensibilidad de tu corazón que no se arrepiente, haces para ti el tesoro de la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el que paga a cada uno según sus obras. A los que en la paciencia de las buenas obras se busca la gloria, el honor y la indestructibilidad, Él les da vida eterna, pero a los que resisten y no obedecen a la verdad, sino que obedecen al mal, Él pagará con ira y furor, sufrimiento y angustia, a todo aquel que cultive maldad, a los judíos primeramente y a los arameos, sino gloria, honra y paz a todo aquel que cultiva el bien, a los judíos primeramente y a los arameos. Porque no hay parcialidad con Dios. Porque los que han pecado sin la ley escrita también son destruidos sin la ley escrita, y los que pecaron con la ley escrita serán juzgados por la ley escrita. Los oyentes de la ley escrita no son justos ante Dios, pero los hacedores de la ley escrita están justificados. Porque si los gentiles que no tienen la ley escrita realizaran aquellas cosas de la ley escrita por su naturaleza, mientras no tengan la ley escrita, serían la ley escrita para ellos mismos. Y muestran la obra de la ley escrita en su corazón y su conciencia les testifica, mientras su razonamiento reprende o defiende a cada uno, en el día en que Dios juzgue los secretos de los hijos de los hombres según mi evangelio, por Yeshua el Mesías. Pero si eres llamado de entre los judíos y te consuela la ley escrita, y te jactas en Dios, tú que conoces su voluntad y disciernes lo que es recto, tú que eres enseñado por la ley escrita, y estás seguro de que eres un guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, e instructor de los faltos de entendimiento y maestro de niños, y tienes modelo de ciencia y de verdad en la ley escrita, tú, pues, que enseñas a los demás, no te enseñas a ti mismo. Tú que estás predicando que la gente no debe robar, estás robando. Ustedes que dicen que no se debe cometer adulterio, cometen adulterio y ustedes que desprecian los ídolos saquean el lugar santo. Y ustedes que se jactan de la ley escrita, violan la ley escrita e insultan a Dios mismo. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, conforme a lo que está escrito. Porque la circuncisión es beneficiosa si observas perfectamente la ley escrita, pero si te apartas de la ley escrita, tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Pero si el incircunciso observa los mandamientos de la ley escrita, he aquí, ¿no se cuenta la incircuncisión como circuncisión? Y la incircuncisión, que por su naturaleza observa perfectamente la ley escrita, os juzgará a vosotros, que con la escritura y con la circuncisión violáis la ley escrita. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni el que se ve en la carne es circuncisión. Pero es judío el que está en secreto, y la circuncisión es la que es del corazón, por el Espíritu y no por las Escrituras, cuya gloria no proviene de los hijos de los hombres, sino de Dios. Romanos 3. ¿Cuál es, pues, la excelencia de los judíos, o cuál es la ventaja de la circuncisión? Mucho en todo. Primero, que se les confiaron las palabras de Dios. Porque si algunos de ellos no creyeron, anularon la fe de Dios al no creer. Dios no lo quiera. Porque Dios es veraz y todo hombre miente, tal como está escrito, seréis rectos en vuestras palabras y saldréis victoriosos cuando os juzguen. Pero si nuestra maldad establece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Está Dios haciendo mal al provocar su ira? Estoy hablando como un hombre. Dios no lo quiera. De lo contrario, ¿cómo juzgará Dios al universo? Porque si la verdad de Dios sobreabunda para su gloria mediante mis mentiras, ¿por qué, pues, soy juzgado como pecador? ¿O es como aquellos cuyo juicio está reservado a la justicia, nos calumnian y denuncian que decimos, practiquemos el mal para que venga el bien? ¿Entonces qué, se nos considera mayores porque tenemos precedencia? Hemos determinado acerca de los judíos y los arameos que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay persona justa, ni siquiera una. No hay quien entienda, ni quien busque a Dios. Todos a una se han desviado y han sido desechados, y no hay quien haga el bien, ni siquiera uno.
Sus gargantas son sepulcros abiertos, sus lenguas engañosas, y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y de amarguras. Y sus pies se apresuran a derramar sangre. La adversidad y la miseria se interponen en su camino. El camino de la paz no han conocido. Y la maravilla de Dios no está ante sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley escrita, lo ha dicho a los que están en la ley escrita, para que toda boca se cierre y el universo entero sea culpable ante Dios, porque por las obras de la ley escrita nadie es culpable. Justificado ante Él, porque por la ley escrita el pecado ha sido dado a conocer. Pero ahora la justicia de Dios ha sido revelada sin que la ley escrita y los profetas testifiquen de ello. Pero la justicia de Dios es por la fe de Yeshua el Mesías para todo hombre, también para todo aquel que cree en Él, porque no hay distinción, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son hechos derecho por gracia gratuita y por la redención que existe en Yeshua el Mesías, aquel a quien Dios predestinó como expiación, por la fe de su sangre, por amor de nuestros pecados que antes habíamos cometido, en el espacio que Dios en su paciencia nos ha dado, para la demostración de su justicia que es en este tiempo, que Él sería el justo y declararía justo por justicia al que está en la fe de nuestro Señor Yeshua el Mesías. ¿Dónde está entonces el orgullo? Ha sido eliminado con él. ¿Por qué ley, de obras? No, sino por la ley de la fe. Determinamos, por tanto, que por la fe el hombre es justificado y no por las obras de la ley escrita. ¿Es él solo el Dios de los judíos, no es él también de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque Dios es uno, que declara justa la circuncisión por la fe y también la incircuncisión por la fe. ¿Estamos eliminando la ley escrita por la fe? Dios no lo quiera, pero estamos estableciendo la ley escrita. Romanos 4. ¿Qué, pues, decimos de Abraham, el jefe de nuestros antepasados, que encontró en la carne? Porque si Abraham fuera declarado justo por las obras, habría tenido orgullo, pero no en la presencia de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Pero el salario del que trabaja no se le cuenta como un favor, sino como algo que se le debe. Pero al que no trabaja, sino que solo cree en aquel que justifica a los pecadores, su fe le es contada por justicia. Así como también dijo David acerca de la bienaventuranza del hombre a quien Dios cuenta justicia sin obras, como dijo: Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonan los males y se cubren sus pecados. Y bienaventurado el hombre a quien Dios no le imputará sus pecados. ¿Es, pues, esta bendición para los circuncidados o para los incircuncisos? Porque decimos, su fe fue contada a Abraham por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contado, en la circuncisión o en la incircuncisión? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Porque recibió la circuncisión como señal y sello de la justicia de su fe, estando incircunciso, para ser padre de todos los creyentes entre los incircuncisos, para que también a ellos les fuera contado por justicia. Y él es padre de la circuncisión, pero no solo de los que son de la circuncisión, sino también de los que siguen las pisadas de fe de la incircuncisión de nuestro padre Abraham. Porque no fue por la ley escrita que le llegó a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del universo, sino por la justicia de su fe. Porque si estos que son de la ley escrita fueran los herederos, la fe habría sido vana y la promesa habría sido nula. Porque la ley escrita es obra de la ira, porque donde no hay ley escrita, tampoco hay violación de la ley escrita. Por esto sería justificado por la fe, que es por gracia, y la promesa sería segura para toda su descendencia, no para el que es de la ley escrita solamente, sino también para el que es de la fe de Abraham, que es el Padre de todos nosotros, conforme a lo que está escrito: Te he puesto por Padre de la multitud de las naciones, delante de Dios, en quien creíste, que da vida a los muertos, y llama a los que no son como si lo fueran. Y sin esperanza creyó, con la esperanza de ser Padre de la multitud de las naciones, conforme a lo que está escrito: Así será vuestra descendencia. Y no falló en su fe cuando consideró muerto su cuerpo, porque tenía 100 años, y el vientre muerto de Sara.
Y no dudó de la promesa de Dios como si le faltara la fe, sino que se fortaleció en la fe y dio alabanza a Dios. Y afirmó que todo lo que Dios le prometió, lo pudo realizar. Por tanto, le fue contado por justicia. Y esto no fue escrito solo por él, que su fe fue contada por justicia, sino también por nosotros, porque también nos lo va a contar a nosotros, los que creemos en aquel que resucitó a nuestro Señor Yeshua el Mesías del sepulcro. Y quien fue entregado a causa de nuestros pecados, y se levantó para justificarnos. Romanos 5. Por tanto, porque hemos sido declarados justos, por la fe tendremos paz con Dios en nuestro Señor Yeshua el Mesías, porque en Él hemos sido acercados por la fe a esta gracia en la que estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las aflicciones, porque sabemos que la aflicción perfecciona en nosotros la paciencia, y la paciencia, la experiencia y la experiencia, la esperanza, pero la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha entrado, desbordando nuestro corazón. Corazones por el Espíritu de Santidad que nos ha sido dado. Pero segaramente a causa de nuestra debilidad, en este tiempo el Mesías ha muerto por causa de los impíos. Porque difícilmente un hombre morirá por los malvados, aunque tal vez se atreva a morir por los buenos. Aquí Dios demuestra su amor por nosotros, porque si cuando éramos pecadores, el Mesías murió en nuestro lugar, cuanto más, pues, con mayor razón seremos ahora justificados en su sangre y salvados por el de la ira. Porque si cuando éramos enemigos, Dios se reconcilió con nosotros en la muerte de su Hijo, cuanto más, pues, en su reconciliación viviremos más de su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Porque así como por obra de un solo hombre entró el pecado en el universo, y por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó por este pecado a todos los hijos de los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley escrita, el pecado estaba en el universo, pero no se contaba como pecado, porque no había ley escrita. Pero la muerte reinó desde Adán y hasta Moisés, aun en los que no habían pecado a semejanza de la transgresión de la ley por parte de Adán, el cual era imagen del que había de venir. Pero la caída se diferenciaba del don en este sentido, porque si por la caída de uno todos murieron, mucho más, pues, la gracia de Dios y el don del único hombre Yeshua el Mesías sobreabundará para los muchos. Y no es lo mismo el don que la ofensa de uno, porque el juicio era de uno para pronunciar sentencias culpables, pero el don era de muchos pecados para la justicia. Porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben el favor abundante y el don de la justicia por medio de aquel único, Yeshua el Mesías. De la misma manera, pues, por la ofensa de uno hubo sentencia de culpabilidad para todos los hijos de los hombres, de la misma manera, por la justicia de aquel, habrá victoria para la vida para todos los hijos de los hombres. Porque así como por la desobediencia de uno, muchos se hicieron pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos se vuelven justos. Pero hubo una introducción a la ley escrita de que el pecado aumentaría, y dondequiera que el pecado aumentara, la gracia sobreabundó. Que así como el pecado reinó con muerte, así reinará la gracia con justicia para vida eterna por nuestro Señor Yeshua el Mesías. Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Permaneceremos en pecado para que la gracia abunde? Dios no lo quiera. Para aquellos de nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él nuevamente? ¿O no sabéis que los que fuimos bautizados en Yeshua el Mesías fuimos bautizados en su muerte? Fuimos sepultados con él en el bautismo para muerte, porque como Yeshua el Mesías resucitó de entre los muertos en la gloria de su Padre, así también nosotros caminaremos en una vida nueva. Porque si hemos sido plantados como uno con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, que el cuerpo del pecado sería destruido, que no volveremos a servir al pecado. Porque el que está muerto ha sido libertado del pecado. Así que, si estamos muertos con el Mesías, creamos que viviremos con el Mesías. Porque sabemos que el Mesías resucitó del lugar de los muertos y no volverá a morir, y la muerte no tiene autoridad sobre él.
Porque el que murió al pecado, murió una sola vez, y porque vive, vive para Dios. De esta manera también consideraos que estáis muertos al pecado y que estáis viviendo para Dios en nuestro Señor Yeshua el Mesías. Por tanto, no reinará el pecado en vuestro cuerpo muerto para que obedezcáis sus deseos, ni presentaréis vuestros miembros como armas de maldad para el pecado, sino presentaos a Dios como personas vivas de entre los muertos y vuestros miembros serán armas para la justicia de Dios. Y el pecado no tiene autoridad sobre ti, porque no estás bajo la ley escrita, sino bajo la gracia. ¿Qué entonces? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley escrita sino bajo la gracia? Dios no lo quiera. ¿No sabéis que a quien os entregáis para servir en esclavitud, sois sus siervos, a quienes obedecéis, ya sea que escuchéis el pecado o la justicia? Pero gracias a Dios que fuisteis siervos del pecado y obedecisteis de corazón esa forma de enseñanza a la que estáis dedicados. Y cuando fuisteis libres del pecado os convertisteis en siervos de la justicia. Como a un prójimo os digo, por la debilidad de vuestra carne, que así como presentasteis vuestros miembros a la servidumbre de la contaminación y del mal, así también presentad ahora vuestros miembros a la servidumbre de la justicia y de la santidad. Porque cuando os convertisteis en siervos del pecado, os convertisteis en libres de la justicia. ¿Y qué fruto tuvisteis entonces, del que hoy os avergonzáis? Porque su resultado es la muerte. Y ahora que habéis sido libres del pecado y sois siervos de Dios, vuestro fruto es santo, porque el resultado de aquellas cosas es vida eterna. Pero el producto del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna en nuestro Señor Yeshua el Mesías. Romanos 7. ¿O no sabéis, hermanos míos, que hablo con los que conocen la ley escrita, que la ley escrita tiene autoridad sobre el hombre mientras éste vive, como la mujer está ligada por la ley a su señor mientras éste vive? Vidas. Pero si su marido ha muerto, ella ha quedado libre de la ley escrita de su marido. Pero si mientras vive su señor, ella se va por otro hombre, se convierte para él en adúltera, pero si su señor muere, ella queda libre de la ley escrita, y no es adúltera si otro hombre la posee. Y ahora, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley escrita con el cuerpo del Mesías, para que seáis para otro, el que resucitó de entre los muertos, para que deis fruto para Dios. Cuando estábamos en la carne, las enfermedades del pecado, que son por la ley escrita, obraban diligentemente en los miembros para que diéramos fruto hasta la muerte. Pero ahora hemos sido exentos de la ley escrita, y estamos muertos a aquello que nos había controlado, de modo que de ahora en adelante serviremos en la novedad del Espíritu y no en las escrituras del antiguo orden. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley escrita? Dios no lo quiera. Pero no habría aprendido el pecado excepto por la ley escrita, porque no habría conocido la lujuria, si la ley escrita no hubiera dicho, no codicies. En este mandamiento el pecado encontró una ocasión y desarrolló en mí toda lujuria, porque sin la ley escrita el pecado estaba muerto. Pero al principio estaba vivo sin la ley escrita, pero cuando vino el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Y encontré que el mandamiento de la vida es para la muerte. Porque el pecado, cuando se encontró con él, me sedujo con el mandamiento y con él me mató. Por tanto, la ley escrita es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Fue entonces el bien para mí la muerte? Dios no lo quiera. Pero el pecado, para parecer pecado, perfeccionó en mí la muerte por medio del bien, para que el pecado fuera tanto más condenado por el mandamiento. Porque sabemos que la ley escrita es espiritual pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Porque lo que cometí no lo entendí, ni fue nada que elegí, pero estaba haciendo lo que odiaba. Y si hice lo que no elegí, testifico de la ley escrita que es excelente. Pero ahora no soy yo quien hace esto, sino el pecado que habita en mí. Porque sé que el bien no habita en mí, sino que esto está en mi carne, porque me es fácil deleitarme en el bien, pero no puedo realizarlo. No fue el bien que quería lo que hice, sino el mal que no quería hacer, lo que hice. Y si hice lo que no quería, no fue yo el que lo hizo, sino el pecado que habitaba en mí. Encuentro, pues, una ley que conviene a mi conciencia que quiere hacer el bien, porque el mal está cerca de mí.
Porque me regocijo en la ley de Dios en el hombre interior. Vi otra ley en mis miembros que hace guerra a la ley de mi conciencia y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Soy un hombre desgraciado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por nuestro Señor Yeshua el Mesías. Ahora pues, soy siervo de la ley de Dios en mi conciencia, pero en mi carne soy siervo de la ley del pecado. Romanos 8. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos en Yeshua el Mesías que no caminan en la carne. Por la ley del Espíritu de vida que está en Yeshua. El Mesías os ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque por cuanto la ley escrita era débil por la enfermedad de la carne, Dios envió a su Hijo en forma de carne de pecado, a causa del pecado, para condenar al pecado en su carne, para que la justicia de la ley escrita se cumpliera en nosotros, para que no caminaríamos en la carne sino en el Espíritu. Los que están en la carne son gobernados por la carne, y los que son del Espíritu son gobernados por el Espíritu. Porque el pensar de la carne es muerte, y el pensar del Espíritu es vida y paz, porque el pensar de la carne es odio hacia Dios, porque no está sujeto a la ley de Dios porque no puede estarlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si verdaderamente el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros, pero si un hombre no tiene el Espíritu del Mesías en él, éste no le pertenece. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Yeshua el Mesías habita dentro de vosotros, el que levantó a Yeshua el Mesías de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos moribundos, a causa de su Espíritu que habita en vosotros. Ahora bien, hermanos míos, no estamos en deuda con la carne el que andemos en la carne, porque si vivís en la carne, vais a morir, y si hacéis morir las prácticas de la carne, viviendo. Para aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver a temer, sino el espíritu de adopción de hijos por quien exclamamos, Padre, Padre nuestro. Y ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Yeshua el Mesías, porque si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Porque doy consejo de que los sufrimientos de este tiempo no son comparables a la gloria que se revelará en nosotros. Porque toda la creación espera y espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación ha sido sometida a vanidad, no por su elección, sino por causa de aquel que la sujetó a la esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la destrucción para entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las cosas creadas gimen y están de parto hasta hoy. Y no solo eso, sino también nosotros que tenemos en nosotros las primicias del Espíritu, gemimos en nosotros mismos y buscamos la adopción de hijos y la redención de nuestros cuerpos, porque vivimos en esa esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si vemos esperanza, ¿por qué la buscamos? Pero si esperamos lo que no se ve, lo esperamos pacientemente. De esta manera también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad. No sabemos por qué debemos orar, cuando sea necesario, pero ese Espíritu ora en nuestro lugar con gemidos no expresados. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque está orando según la voluntad de Dios en lugar de los santos. Pero sabemos que Él ayuda en todo para bien a los que aman a Dios, a los que Él predestinó para que fueran llamados. Y a los que antes conoció, también los formó a semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. Y a los que preformó, los llamó, y a los que llamó, los hizo justos, y a los que hizo justos, los glorificó. ¿Qué, pues, diremos de estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Y si no tuvo compasión de su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien declara justo. ¿Quién condena? El Mesías ha muerto y ha resucitado, y está a la diestra de Dios y ora por nosotros. ¿Qué me separará del amor del Mesías,
el sufrimiento, la prisión, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Como está escrito, por amor a ti nos matan todos los días y se nos considera ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas salimos victoriosos gracias a aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las autoridades, ni las potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarme del amor de Dios, que está en nuestro Señor Yeshua el Mesías. Romanos 9. Verdad digo en el Mesías, y no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu de Santidad, de que tengo gran dolor y aflicción incesantes en mi corazón, porque he estado orando para que yo mismo sea destruido del Mesías, por amor a mis hermanos y a mi pariente, que están en la carne, quienes son los hijos de Israel, de quienes fue la adopción de los hijos, la gloria, el pacto, la ley escrita, el ministerio que en él hay, las promesas, y los patriarcas, y de ellos apareció en carne él. Mesías, que es el Dios que está sobre todo, a quien son alabanzas y bendiciones por la eternidad de las eternidades. Amén. Pero no es que la palabra de Dios hubiera fallado, porque no eran todos los de Israel, los que son Israel, ni por ser de su descendencia son todos hijos de Abraham, porque fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero esto no se debe a que los hijos de la carne sean hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados por la simiente. Porque la promesa es esta palabra, en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando tuvo relación conyugal con nuestro padre Isaac, antes de que nacieran sus hijos o hicieran el bien o el mal, se le reveló de antemano la elección de Dios de que esto no se sustentaría por obras, sino por el que llamó. Porque fue dicho, el mayor será siervo del menor, como está escrito, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay maldad con Dios? Dios no lo quiera. He aquí, también le dijo a Moisés, mostraré amor a quien amo, y me compadeceré de quien me compadece. Por tanto, no es por medio del que quiere, ni por medio del que corre, sino en la mano de Dios misericordioso. Porque dijo en las Escrituras al faraón, para esto te he levantado, para mostrar mi poder contigo y para que mi nombre sea declarado en toda la tierra. Así pues, se compadece de quien quiere, y a quien quiere, lo endurece. Sin duda dirás, ¿por qué critica a quien se opone a su voluntad? Por tanto, ¿quién eres tú, oh hijo de hombre, para que refutes a Dios? Díselo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no está autorizado el alfarero sobre el barro para hacer de él algunas formas, un vaso para honra y otro para deshonra? Pero segaramente Dios estuvo dispuesto a mostrar su ira y revelar su poder, trayendo ira con multitud de paciencia contra los vasos de ira que fueron perfeccionados para la destrucción, y su amor se desbordó sobre los vasos de compasión que fueron preparados por Dios para gloria, porque no solo somos llamados entre los judíos sino también entre los gentiles. Así como dice también en Oseas, a los que no eran mi pueblo los llamaré, pueblo mío, y a vosotros, los que no fuisteis amados, amados. Porque será en el lugar donde fueron llamados, pueblo no mío, allí serán llamados hijos del Dios vivo. Pero Isaías predicó contra los hijos de Israel, si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, un resto de ellos se salvará. Ha acortado el asunto y lo ha cortado, el Señor Jehová lo hará sobre la tierra. Y como lo que dijo antes Isaías, si el Señor Jehová de los ejércitos no hubiera dejado sobrevivientes, hubiéramos sido como Sodom y hubiéramos sido como Amorá. ¿Qué diremos entonces? Los gentiles, que no corrieron tras la justicia, obtuvieron la justicia que es por la fe, pero Israel, que había corrido tras la ley escrita de justicia, no obtuvo la ley de justicia. ¿Por qué? Porque no fue por fe, sino por las obras de la ley escrita, porque tropezaron con piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí. He puesto en Sión una piedra de tropiezo y de escándalo, y quien crea en él no quedará decepcionado. Romanos 10. Hermanos míos, el deseo de mi corazón y mi petición delante de Dios es por ellos, que tengan vida. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
pero no por conocimiento. Porque no han conocido la justicia de Dios, sino que han procurado establecer su propia justicia y, por tanto, no se han sometido a la justicia de Dios. Porque el Mesías es la consumación de la ley escrita para justicia a todo aquel que cree. Moisés escribió de esta manera sobre la justicia que está en la ley escrita: el que haga estas cosas vivirá en ellas. Pero la justicia que es en la fe dice así: no dirás en tu corazón, ¿quién subió al cielo y envió al Mesías, y quién descendió al abismo del Seol y hizo subir al Mesías de entre los muertos? ¿Pero qué dice? La respuesta está cerca de tu boca y de tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y si confiesas con tu boca a nuestro Señor Yeshua, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tendrás vida. Porque el corazón que cree en Él es recto, y la boca que lo confiesa tiene vida. Porque las Escrituras dicen: todo el que crea en Él no será avergonzado. Y en esto no hace distinción, ni para los judíos, ni para los arameos, porque Él es el único Señor Jehová para todos ellos, el cual es rico con todo aquel que a Él invoca. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová, será salvo. Por tanto, ¿cómo invocarían a éste si no creyeran en Él, o cómo le creerían si no le oyeran, o cómo oirían sin un predicador? O cómo predicarán, a menos que sean enviados, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los mensajeros de la paz y de los mensajeros del bien. Pero no todos se han sometido al mensaje del Evangelio, como dijo Isaías: Señor mío, ¿quién cree en nuestro anuncio? Por tanto, la fe proviene del oído que oye, y el oído que oye, de la palabra de Dios. Pero yo digo: no han oído, y, he aquí, su noticia ha salido por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo. Pero yo digo: ¿no lo sabía Israel de antemano? Moisés habló así: os daré celos por un pueblo que no es pueblo, y por un pueblo desobediente os haré enojar. Pero Isaías fue atrevido y dijo: me aparecí a los que no me buscaban y fui encontrado a los que no preguntaban por mí. Pero a Israel le dijo: extendí mis manos todo el día contra un pueblo contencioso y desobediente. Romanos 11. Pero yo digo: Dios ha rechazado a su pueblo, Dios no lo quiera. Yo también soy de Israel, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, que le era conocido desde el principio. ¿O no conoces las Escrituras en las que Elías habló cuando se quejó ante Dios sobre Israel y dijo: Señor mío, han asesinado a tus profetas y han derribado vuestros altares, y yo he quedado solo, y buscan mi vida? Le fue dicho por revelación: he aquí, me quedan 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas ni adoraron a Baal. De la misma manera también en este tiempo queda un remanente en la elección de la gracia. Pero si es por gracia, no es por obras, o de lo contrario la gracia no es gracia. Pero si es por obras, no es por gracia, o de lo contrario el trabajo no es trabajo. ¿Por qué entonces Israel no encontró lo que buscaba, sino que la elección no encontró y los demás quedaron cegados en sus corazones? Según lo que está escrito: Dios les dio espíritu de frustración, y ojos que no observan y oídos que no oyen, hasta hoy. Y David volvió a decir: su mesa será delante de ellos una trampa, y su recompensa, una piedra de tropiezo. Que se les oscurezcan los ojos para que no vean, y que su espalda esté siempre encorvada. Pero yo digo: tropezaron para caer, Dios no lo quiera. Pero por su transgresión, la vida llegó a los gentiles, para su envidia. Y si su transgresión fue riqueza para el mundo, y su condenación es riqueza para los gentiles, cuanto más, pues, su plenitud. Pero yo os digo: gentiles, yo, que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Quizás pueda poner celosos a mis parientes y salvar a algunos de ellos. Porque si su rechazo fue la reconciliación para el mundo, ¿cuánto mayor será entonces su regreso, si no la vida de entre los muertos? Pero si las primicias son santas, también lo es la sustancia. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueron cortadas y tú, olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, y fuiste partícipe de las raíces y de la grasa del olivo, no te jactes de las ramas,
pero si te jactas, ¿no fuiste sostenido por las raíces en lugar de que la raíz se sustentara en ti? Sin duda dirás, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado en su lugar. Bien, estos fueron cortados porque no creyeron, pero vosotros por la fe habéis estado firmes. No os enaltezcáis en vuestra mente, sino estad asombrados. Porque si Dios no se compadeció de las ramas naturales, ciertamente no se compadecerá de vosotros. He aquí, pues, la dulzura y la dureza de Dios, sobre los que cayeron, dureza, y sobre vosotros, dulzura, si permanecéis en su dulzura, pero si no, también seréis cortados. Y si no continúan en su total falta de fe, también ellos serán injertados, porque Dios puede volver a injertarlos. Porque si vosotros, que sois del olivo silvestre, que es vuestra condición natural, fuisteis cortados y fuisteis injertados en el buen olivo fuera de vuestra condición natural, ¿cuánto más aquellos ciertamente serán injertados en el olivo de su propia naturaleza? Quiero que sepáis, hermanos míos, este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que por un poco de tiempo ha llegado a Israel la ceguedad del corazón, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel tendrá vida, conforme a lo que está escrito, el Salvador vendrá de Sión y apartará el mal de Jacob. Y entonces tendrán el pacto que proviene de mi presencia, siempre que yo haya perdonado sus pecados. Pero son enemigos en el Evangelio por causa de vosotros, y en la elección son amados por causa de los patriarcas. Porque Dios no cambia en sus dones y en sus llamamientos. Así como tampoco vosotros obedecisteis a Dios desde el principio, y ahora habéis sido favorecidos a causa de su desobediencia, así también éstos no han obedecido, ahora la misericordia es sobre vosotros, para que también la haya sobre ellos. Porque Dios ha encerrado a todo hombre en la desobediencia para tener misericordia de cada uno. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, porque el hombre no ha buscado su juicio y sus caminos no están trazados. Porque ¿quién ha conocido la mente de Jehová, o quién le ha sido consejero? ¿Y quién primero le dio y luego recibió de él? Porque todo es de él, y en él, y todo es por él, eso para él serían alabanzas y bendiciones por la eternidad de las eternidades. Amén. Romanos 12. Os ruego, pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, mediante un servicio lógico. Y no imitéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, y distinguiréis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Os digo a todos por la gracia que me es dada, que no debéis tener autoestima más allá de lo necesario para tener autoestima, sino que debéis tener autoestima y modestia como Dios reparte la fe a cada persona mediante una medida. Porque así como tenemos muchos miembros en un cuerpo, pero no todos esos miembros tienen una sola función, así también nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo en el Mesías, y cada uno de nosotros es miembro del otro. Pero tenemos variedad de dones, según la gracia que nos es dada, uno tiene profecía según la medida de su fe, y uno tiene ministerio en su servicio, y uno tiene el de maestro en su instrucción. Uno tiene el de consolador, que es en su consuelo, y el de dador, en generosidad, y el de líder supremo, en su diligencia, y el de cuidador, en su alegría. Y no seáis engañosos en vuestro amor, sino aborreced el mal y aferraos al bien. Sed afectuosos con vuestros hermanos y amaos unos a otros, preferíos y honraos unos a otros. Sed diligentes y no seáis perezosos, sea entusiasta en espíritu, estad trabajando para vuestro Señor. Alegraos en vuestra esperanza. Soporta tus aflicciones con valentía. Sé persistente en la oración. Sed partícipes de las necesidades del santo, hacerse amigo de extraños. Bendice a tus perseguidores, bendice y no maldigas. Alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Y todo lo que tengáis en estima de vosotros mismos, hacedlo también con respecto a vuestros hermanos. No estiméis opiniones altivas, sino salid a los humildes, y no seáis sabios en la opinión que tenéis de vosotros mismos. A nadie devolváis mal por mal, sino procurad hacer el bien delante de todos.
Y si es posible, según lo que hay en vosotros, haced las paces con cada uno. No os venguéis, amados, sino dejad lugar a la ira, porque escrito está, si no ejecutáis vuestro juicio, yo ejecutaré vuestro juicio, dice Dios. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, y si le haces estas cosas, carbones de fuego amontonarás sobre su cráneo. No os dejéis vencer por el mal, sino venced el mal con el bien. Romanos 13. Que cada alma esté sujeta a la autoridad de los grandes, porque no hay autoridad que no sea del mismo Dios, y aquellas autoridades que son de Dios están bajo órdenes. Por tanto, cualquiera que se oponga a la autoridad, se opone a los decretos de Dios, y los que se opongan a ellos recibirán juicio. Porque los jueces no son temor del que hace el bien, sino del malvado. ¿Quieres, por tanto, no tener miedo de la autoridad? Haz el bien y recibirás alabanzas de él. Porque él es para vosotros el ministro de Dios para vuestro bien. Pero si habéis hecho el mal, temed, porque no en balde lleva la espada, porque es ministro de Dios y furioso vengador de los que hacen el mal. Por eso es urgente que estemos sujetos, no solo por causa de la ira, sino también por causa de la conciencia. Por esta causa también pagáis el impuesto por cabeza, porque ellos son los ministros de Dios que están nombrados para estas cosas. Pague a cada uno lo que se le debe, a quien sea impuesto por cabeza, pague impuesto por cabeza, y a quien sea tributo, impuesto de tributo, y a quien reverencia, reverencia, y a quien honre, honre. No debáis a nadie más que amaros unos a otros, porque quien ama a su prójimo cumple la ley escrita. Por esto también que dice, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, o si hay algún otro mandamiento, se resume en el dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, porque el amor es el cumplimiento de la ley escrita. Esto lo sé, ahora es el tiempo y la hora de despertar de nuestro sueño, porque ahora nuestra vida se ha acercado más a nosotros que cuando creíamos. Ha pasado la noche y ha llegado el día, por tanto, despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y caminemos rectamente como los de día, no en fiestas, no en borracheras, no en orgías, no en envidias ni en peleas, sino vestíos de nuestro Señor Yeshua el Mesías y no nos preocupemos por los deseos de tu carne. Romanos 14. Pero tiende la mano al que es débil en la fe y no te dejes dividir por tus disputas. Hay quien cree que puede comer de todo, y el que es débil come legumbres. Pero el que come, no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a un siervo que no es tuyo? Porque si se mantiene firme ante su maestro, y si cae, cae ante su maestro, porque a su maestro le corresponde poder establecerlo. Hay quien distingue un día de otro y hay otro que juzga todos los días de la misma manera, pero que cada uno esté seguro en su propia mente. El que estima cualquier día, lo estima para su Señor, y todo el que no estima cualquier día, para su Señor no lo estima. El que come, come para su Señor y da gracias a Dios, y el que no come, para su Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y nadie muere para sí mismo. Porque si vivimos, vivimos para nuestro Señor, y si morimos, morimos para nuestro Señor, por lo tanto, ya sea que vivamos o que muramos, pertenecemos a nuestro Señor. Para esto también murió y vivió y resucitó el Mesías, para ser el Señor Jehová para los muertos y para los vivos. Pero, ¿por qué juzgas a tu hermano o por qué incluso lo desprecias? Porque todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal del Mesías. Según lo que está escrito, vivo yo, dice Jehová el Señor Jehová, ante mí se doblará toda rodilla y ante mí toda lengua jurará. Así pues, cada persona entre nosotros da cuenta de sí misma a Dios. De ahora en adelante no nos juzguemos unos a otros, sino más bien determinemos esto, no pondrás tropiezo a tu hermano. Porque yo sé y estoy persuadido por el Señor Jehová Yeshua que no hay nada contaminado en su presencia. Pero aquel que considera algo impuro, solo para él es impuro. Pero si por la comida entristeces a tu hermano, no andas en amor.
No destruirás con tu comida a aquel por cuya causa murió el Mesías. Y no dejes que nuestro bien sea blasfemado. Porque el reino de Dios no es comer ni beber, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu de santidad. Porque cualquiera que sirve al Mesías en estas cosas es hermoso para Dios y aprobado delante de los hijos de los hombres. Y ahora, corramos tras la paz y edificándonos unos a otros. Y no destruyamos a un siervo de Dios por la comida, porque todo es puro, pero al hombre que come con ofensa le es malo. Porque es bueno que no comamos carne, ni bebamos vino, ni nada que pueda trastornar a nuestro hermano. Tú que tienes fe en tu alma, tenla delante de Dios. Quien no juzga su alma en lo que designa es bienaventurado. Porque el que duda y come, se condena porque no es con fe, porque todo lo que no es con fe es pecado. Romanos 15. Por lo tanto, nosotros que somos fuertes estamos obligados a soportar las debilidades de los débiles y a no agradarnos a nosotros mismos. Pero cada uno de nosotros agrade a su prójimo con el bien como para edificación, porque ni siquiera el Mesías se agradó a sí mismo, sino conforme a lo que está escrito, el oprobio de los que os insultaban recayó sobre mí. Porque todo lo que está escrito desde la antigüedad, está escrito para nuestra enseñanza, a fin de que con la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda que os valoréis unos a otros con igualdad en Yeshua el Mesías, para que con una sola mente y una sola boca glorifiquéis a Dios Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Por esto os aceptaréis y os soportaréis unos a otros, así como también el Mesías os aceptó para gloria de Dios. Pero digo que Yeshua el Mesías ministró la circuncisión por causa de la verdad de Dios, para confirmar la promesa de los padres. Y los gentiles glorificarán a Dios por las misericordias que han sido sobre ellos, como está escrito, te alabaré con los gentiles y cantaré alabanzas a tu nombre. Y nuevamente dice, deleitaos, gentiles, con su pueblo. Y nuevamente dice, alaben al Señor Jehová, naciones todas, alabadle todos los pueblos. Y nuevamente, Isaías dijo, habrá una raíz de Jesé y el que resucitará será el gobernante de las naciones, y en él esperarán las naciones. Pero el Dios de la esperanza os llenará de todo gozo y paz por la fe, para que abundéis en su esperanza por el poder del Espíritu de santidad. También estoy convencido de vosotros, hermanos míos, de que también vosotros estáis llenos de bondad y de toda ciencia, y podéis también instruir a los demás, pero os he escrito atrevidamente algunas cosas, hermanos míos, para recordaros por la gracia que me es dada de Dios, para que pueda ser ministro de Yeshua el Mesías entre los gentiles y que pueda trabajar por el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea aceptada y santificada por el Espíritu de santidad. Por tanto, tengo orgullo en Yeshua el Mesías en la presencia de Dios, no me atrevo a hablar a los oyentes de los gentiles de nada que el Mesías no haya hecho por medio de mí, con palabras y con obras. Por el poder de señales y prodigios y por el poder del Espíritu de Dios, así como he dado la vuelta desde Jerusalén hasta el Uricone y he cumplido el Evangelio del Mesías, mientras me esfuerzo en predicar la buena nueva, no donde se invoque el nombre del Mesías, no sea que construya sobre un fundamento inusual. Pero tal como está escrito, aquellos a quienes no se les había dicho acerca de él, lo verán, y los que no oyeron, quedarán convencidos. Por esto muchas veces me fue impedido acudir a vosotros. Pero ahora, como no tengo lugar en estas regiones, y hace muchos años que deseo ir a vosotros, cuando vaya a España espero venir a veros, y cuando algunos de vosotros me acompañéis allí, estaré encantado de veros. Pero ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos, pero estos que están en Macedonia y en Acaya quisieron compartir con los santos pobres que están en Jerusalén, estuvieron dispuestos porque también están en deuda con ellos, porque sí han sido hechos compañeros de ellos en lo espiritual. Los gentiles también están en deuda con ellos para servirles en lo físico, así que cuando haya terminado y les haya ratificado este fruto, pasaré por vosotros a España, pero sé que cuando vaya a vosotros, vendré a vosotros en la plenitud de la bendición del Evangelio del Mesías. Pero os ruego, hermanos míos, por nuestro Señor Yeshua el Mesías y por el amor del Espíritu, que trabajéis conmigo en oración a Dios por mí, que sería librado de los desobedientes que están en Judea,
y que el ministerio que traigo a los santos en Jerusalén sería bien recibido, y vendré a vosotros con gozo por la voluntad de Dios, y seré reconfortado con vosotros, ahora que el Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén. Romanos 16. Te encomiendo a Phoebe, nuestra hermana, que es una sierva de la iglesia de Kencraus, que la recibieras en nuestro Señor, como es propio de los santos, y en cualquier asunto que ella te pida, que la ayudes, porque ella también es ayuda para muchos y también para mí. Invocad la paz de Priscila y de Aquilaos, trabajadores que están conmigo en Yeshua el Mesías, y han rendido su servicio por mi causa, y no solo a ellos les doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Y saluden a la iglesia que está en su casa. Invocad la paz de Epentos mi amado, que es la primicia de Acaya en el Mesías, invocad la paz de María, que ha trabajado mucho entre vosotros, invoca la paz de Andrónico y de Junia, mis parientes que estuvieron cautivos conmigo y fueron conocidos por los apóstoles y estuvieron en el Mesías antes que yo, invocad la paz de Anfilius, amado en nuestro Señor, invoca la paz de Urbanus, que está con nosotros en el Mesías, y de Stachus, amado mío, invocad la paz de Apela, elegida en nuestro Señor. Invoca la paz de los miembros en la casa de Aristóbulo, invoca la paz de Herodión, hermano mío. Invoca la paz de Trupana y Trupsa que trabajaron en nuestro Señor, invoca la paz de Persis, mi amada, que mucho trabajó en nuestro Señor, invoca la paz de Rufo, elegido en nuestro Señor, y de su madre y mía. Invoca la paz de Asuncuritus y de Plagón y de los hermanos que están con ellos, y de Arma y de Petrova y de Jarme, invoca la paz de Pillagus y de Julia, de Nereus, de su hermana y de Alumpa y de todos los santos con ellos. Invocad la paz de unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias del Mesías invocan tu paz, pero os ruego, hermanos míos, que os guardéis de aquellos que están causando división y subversión fuera de la doctrina que habéis aprendido, que os alejéis de ellos. Porque los que son tales no sirven a nuestro Señor Yeshua el Mesías, sino a su propio vientre, y con dulces palabras y con bendiciones engañan los corazones de los puros, pero vuestra obediencia ha sido dada a conocer a todos. Por tanto, me regocijo en vosotros y deseo que seáis sabios para el bien e inocentes para el mal, pero el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Que la gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías esté con ustedes. Timoteo, un trabajador conmigo, invoca vuestra paz, y Luquios, y Aisón y Sosipatros, mis hermanos. Yo, Tercio, invoco vuestra paz, que he escrito la epístola de nuestro Señor. Gallo, que me recibe a mí y a toda la iglesia, invoca vuestra paz. Aristo, mayordomo de la ciudad, y Querto hermano, invoca vuestra paz, pero a Dios, que puede confirmaros por mi evangelio, que ha sido predicado acerca de Yeshua el Mesías, por la revelación del misterio escondido desde los tiempos del mundo. Pero ha sido revelado en este tiempo por las escrituras de los profetas, y ha sido enseñado a todas las naciones por mandamiento del eterno Dios para el oído de la fe, al único que es sabio pertenece la gloria, por Yeshua el Mesías, por la eternidad de las eternidades. Amén, la gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías sea con todos vosotros. Amén.